Hola a todos, mi nombre es Pablo Ibáñez de la Renovación Carismática Católica de Rogers, Arkansas. En, esta, en este día me tocó compartir el crecimiento 2.5. Este crecimiento se llama ¿Cómo seguir la voz de Dios? Hemos visto a través de nuestro caminar con Dios, a lo mejor desde que tú empezaste estos primeros crecimientos, que ha ido cambiando un poco tu vida. A lo mejor en unos es más notable que en otros. Eso depende a cómo tú te abres al llamado del Señor, cómo tú te abres al Espíritu Santo, cómo tú dejas que te guíes por el Espíritu Santo. Hace no sé, no recuerdo si fue el fin de semana pasado o el antepasado, nos hablaban las Escrituras en la Santa Misa de cómo Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor se manifiesta de muchas formas en nuestras vidas. Como les decía, algunos de estos cambios son más notorios en unas personas que en otras, pero eso se debe a cómo abres tú tu corazón. En Juan 10:14 nos dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. La dirección inadvertida de Dios. Para entrar ya más a empezar este tema, vamos a disponer nuestro corazón al Señor. Vamos a abrir nuestros oídos espirituales. Vamos a dejar que en estos momentos, en estos 30, 40 minutos que estemos en este crecimiento, dejarnos de cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier cosa que esté queriéndonos apartar de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces a través y lo vamos a ir viendo en este crecimiento, que el Señor nos va a llamar, que el Señor nos va a decir algo a través de alguna persona, a través de una lectura, a través de un canto católico. Así que en estos momentos, disponte a dejarte guiar por el Espíritu Santo, disponte a abrir tus oídos espirituales. Invitamos la presencia de todos los santos, de todos los ángeles, de nuestra Madre María Santísima, para que en estos momentos nos acompañen en este crecimiento. Te invitamos a ti, Espíritu Santo, que entres a nuestros corazones, para que abras nuestros entendimientos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La dirección inadvertida de Dios. Muchas veces el Señor siempre nos ha estado llamando. El Señor siempre ha estado al lado de nosotros. De una u otra forma, cada uno de nosotros nos ha hablado de diferentes formas, por diferentes medios, pero cuando tú no estás abierto espiritualmente a escuchar su voz, pasa inadvertida. Y ahora que tú ya viviste esta vida en el Espíritu y ya estás tomando estos crecimientos, te vas a ir dando cuenta que el Señor ha estado en tu vida desde que tú tienes uso de razón, desde que tú tienes uso de memoria. El Señor ha estado en nuestras vidas y ha pasado inadvertidamente y nos ha guiado inadvertidamente. Dice en el Salmo 37:23: de Yahvé penden los pasos del hombre, firmes son y su camino le complace. De Yahvé penden los pasos del hombre. Cada paso que nosotros damos, Dios ya sabe qué es lo que hacia dónde vamos a caminar.
Desde antes que nosotros digamos una palabra, Dios ya la sabe. Desde que tú la estás pensando, Dios ya la sabe. Entonces aquí en el Salmo 37:23 nos dice que de Dios penden los pasos del hombre. Firmes son y su camino le complace. Muchas veces en este caminar, como te decía, a veces hay personas que tienen un cambio más rápido que otros, pero a veces volteamos hacia atrás y nos damos cuenta de que de una u otra forma nuestra vida ha cambiado porque tal vez hemos ido dejando algún vicio, alguna tentación, algunos sentimientos que no son de Dios. Y muchas de esas veces cuando empezamos a caminar con el Señor, tendemos a voltear hacia atrás y eso que vivíamos antes nos sigue hablando, nos sigue llamando a que regresemos hacia eso. No sé, vamos a decir, en nuestra cultura como latinos nos da mucho el vicio del cigarro y del alcohol. Cuando tú empiezas a caminar con Cristo te das cuenta que estos son hacen daño a tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que nosotros mora el Espíritu Santo, o que debe morar, pero nosotros no lo dejamos porque tenemos muy arraigado estos vicios. Entonces cuando tú comienzas a caminar con los caminos de Dios, te das cuenta que esto no es la forma en que Dios nos está llamando a vivir. Pero siempre llega ese momento en el que el pasado te llama, te vuelve a buscar. Y tú a veces volteas y lo ves y es muy fuerte ese llamado a regresar al vicio, al alcoholismo, a las drogas, a la pornografía, a los casinos. No sé cuál sea el camino del que Dios te sacó o del que Dios te llamó a que tuvieras esa conversión. Pero en estos momentos el Señor te está llamando y te está hablando y te está guiando hacia otro camino, a un camino que no es de perdición ni para ti, ni para tu familia, ni para tu alma. Nuestro Padre Celestial es que nosotros somos tercos, necios y reacios a seguir al dictado de Dios, el camino que Él quiere que recorramos, y sin embargo, ese su amor infinito siempre nos ayuda. Sí, es lo que les decía, a veces no queremos dejar el vicio porque sentimos que en lo que estamos viviendo, sentimos que eso es un placer, pero es solamente un placer carnal, no es un placer espiritual. Entonces, aún así, aunque a veces nosotros nos hacemos de oídos sordos hacia el llamado de Dios, que no queremos reconocer, Él siempre en su amor infinito, siempre nos está llamando. De una u otra forma, el Señor nos está llamando. Nuestra ceguera y necedad a menudo hace que erremos en el blanco, y en la Biblia es errar al blanco se llama el pecado. ¿Verdad? Nuestra ceguera y nuestra necedad nos hace seguir pecando. El Señor nos llama a no vivir en pecado, pero como les digo, a veces estamos tan a gustos en el pecado que preferimos seguir viviendo así, a salir de ese pecado e ir hacia donde Dios nos está llamando. Yo por muchos años viví en un pecado mortal, y en muchas ocasiones cuando yo empecé a ir al grupo de oración, el Señor me habló a través de muchos hermanos y yo no quería, yo me negaba a lo que ellos decían. Yo decía, no, están hablando por hablar, no saben, no creo que Dios me esté mandando ese mensaje a mí. Y sí,
el Señor me estaba llamando a ir yo a un sacramento al que yo me negaba a ir, porque yo estaba a gusto viviendo en ese pecado mortal. Pero mi ceguera, mi ser terco, el no estar abierto al Espíritu Santo, no me dejaba tomar ese paso, no me dejaba guiarme por el Espíritu Santo, no dejaba que yo escuchara la voz del Señor a través de mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene en plenitud a nosotros, se convierte en nuestro Maestro, el cual nos va a ayudar a seguir el camino del Señor. Mientras nosotros no dejamos entrar al Espíritu Santo, no dejamos que Él nos guíe, vamos a seguir errando, vamos a seguir estando en ese pecado. Recordemos en la Santa Palabra donde Jesús le dice a sus discípulos, después de que Él estuvo con ellos por 3 años, les dijo, espérense hasta que yo les mande el Espíritu Santo. Y dice que ellos estaban un día en oración, cuando como una ráfaga de viento entró el Espíritu Santo, y fue ahí en donde ellos estaban escondidos, ellos tenían miedo, porque en esos momentos los estaban buscando para matarlos. Así como habían matado a Jesús, así querían matar a sus discípulos. Mas sin embargo, ellos escucharon la voz del mismo Jesús, de sus propios labios, que les dijo, esperen a que yo les mande el Paráclito. En el momento que ellos se llenaron del Espíritu Santo, tuvieron ese valor de salir de esa choza o ese cuarto donde se encontraban, salieron llenos de valor a predicar la palabra de Dios nuestro Señor, la la buena nueva, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue a través del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora cuál es el modo de actuar del Señor. Es como un padre que trata de guiar a su hijo por el mejor camino. Dios quiere guiarnos a través de un camino perfectamente trazado para nosotros. Aquí vamos a ver cómo el Señor nunca nos va a llamar a hacer algo que no le es agradable, ¿verdad? Como me imagino que los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos y nosotros ya hemos vivido lo que ellos ahora están viviendo y conocemos perfectamente sus caminos y por eso muchas veces les decimos lo que tienen no tienen que hacer. Igual que cuando nuestros padres nos guiaban y a veces hasta nos enfadaban, ahora nosotros es igual, nosotros sabemos que lo que nos decían nuestros padres era lo correcto. Mas sin embargo nosotros en nuestra juventud, en ese no tener la sabiduría, pues se nos hacía algo aburrido o algo que nos querían tener amarrados. Ahora vemos que no, que solamente nos protegían y ahora nosotros protegemos a nuestros hijos e igual de la misma forma que nosotros en su tiempo mirábamos a nuestros padres, ahora sí tal vez nuestros hijos nos ven. Jesús les enseñó a sus discípulos, les enseñó a orar, a comprender las Escrituras y les prometió el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Ese es un comienzo, ¿verdad? Vamos a ver los pasos a comenzar. Como les decía, Jesús envió el Espíritu Santo y los guió a la verdad. Así nosotros, mientras no dejemos que el Espíritu Santo entre y more en nosotros, no vamos a jamás escuchar la voz de Dios, nuestro Señor. Y no es que dejamos que... Es decir, el Espíritu Santo lo tenemos desde que nos bautizan. En ese momento nosotros somos hijos de Dios, nos limpia del pecado original y seamos llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa que conforme vamos creciendo, ese Espíritu Santo que está en nosotros, que habita en nosotros, nosotros mismos lo vamos apagando. Lo vamos dejando que disminuya porque tenemos el vicio del alcohol,
porque tenemos el vicio del cigarro, porque preferimos irnos a los casinos. Queremos hacer todas las cosas mundanas, menos seguir lo que Dios nos está dando. Y es una forma en que nosotros matamos nuestro espíritu y lo vamos de una forma encerrando y dejándolo ahí que vaya disminuyendo. Orar. Orar es una forma de dar un buen comienzo, ¿verdad? El orar es una comunicación entre tú y Dios. Es una forma en que tú te vas a comunicar, pero también tú puedes pedirle, puedes agradecerle, si quieres reprocharle, repróchale, pero también tienes que tener ese momento de silencio para escuchar qué es lo que el Señor te quiere decir. El Espíritu Santo guió a Pablo como a los otros apóstoles para que nos transmitiera el plan de Dios. El Espíritu Santo guió a Pablo. Pablo, nosotros lo conocemos como San Pablo. Su nombre era Saulo y él pertenecía a Tarso. Saulo de Tarso era la ciudad a donde él pertenecía. Él era un perseguidor de cristianos. Él estuvo, de hecho, fue el que incitó que mataran a pedradas a San Esteban. Pero cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús, nos dice la Santa Palabra que él cayó, que él quedó ciego. Después lo mandó a un lugar donde otro discípulo le iba a limpiar los ojos, se le iban a caer las escamas y él iba a poder ver. Pablo, siendo un perseguidor de los cristianos, después de que escuchó a Jesús, tuvo una conversión de vida de 180 grados. Es decir, de ser un perseguidor de cristianos, se hizo seguidor de Cristo. En primer lugar, debemos saber que sí es posible conocer la voluntad de Dios. Renunciamos a toda forma de dirección, pues dice la Biblia en Santiago que hay que distinguir la sabiduría de Dios y la terrenal. Sí es posible si tú estás, o nuevamente te repito, estás abierto al Espíritu Santo. Porque como les decía yo a mí en muchas ocasiones, en diferentes retiros, el Señor me hablaba y me decía, quiero que hagas esto, y yo no quería hacerlo. Una, porque no me abría al Espíritu Santo, porque aunque el Señor me hablaba a través de estas personas, yo no quería escucharlo. Yo no me dejaba guiar por el Espíritu Santo, pero el Señor ahí está todo el tiempo, nos está llamando. La voluntad de Dios acerca de muchas cosas está revelada en la Biblia. Mientras más nos familiarizamos con ella, más vamos a entender su voluntad. Mientras no leamos la Santa Palabra, no vamos a entender ni saber qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Si tú no tienes una Biblia, ve. Ahorita hay muchas formas de poder escuchar la palabra de Dios. Si no puedes ir a misa por lo del COVID, tienes miedo a que te infectes, no tengas miedo. De una u otra forma, la mayoría de nosotros hemos regresado a nuestros trabajos. De una u otra forma, vamos a las tiendas, ya sean tiendas para ir a comprar comida o comprar ropa o otras cosas. Y a veces tenemos miedo de ir a la iglesia.
pero podemos estar una hora en una tienda, podemos estar otra hora en otra tienda, mas sin embargo a la iglesia no queremos ir. ¿Es válido? Tal vez. Pero si tú no quieres estar yendo a la iglesia por lo del COVID, hay muchas formas de que tú puedas escuchar la Santa Misa aquí en nuestra parroquia. Los domingos la están transmitiendo por Facebook en la iglesia San Vicente de Paúl de Rogers, Arkansas. Todos los domingos está en Facebook. A mí me gusta mucho el padre Arturo Cornejo. Puedes ver las misas en vivo todos los días. Así que no hay pretextos de que tú digas que no tienes una Biblia o algo así, porque las misas es bíblica. En la misa se lee la primera lectura del Antiguo Testamento, un salmo, la segunda lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Así que si no tienes cómo conseguir una Biblia, escucha las misas y ahí vas a poder escuchar la palabra de Dios también. Vamos a ver 3 formas o 3 señales seguras de cómo 3 luces alineadas que son la señal que entran. Son 3 formas en las que vamos a ver cómo es que el Señor nos habla. Una es la que les he venido diciendo, el Espíritu Santo en nosotros. 2, la palabra de Dios y la tradición apostólica a la luz del magisterio de la iglesia, como les decía, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y la tercera son las circunstancias. Así que vamos a ver de una por una. La inspiración del Espíritu Santo es la principal forma de dirección del Señor. A veces por una palabra, una lectura, un deseo de hacer una u otra cosa con el Señor y por Él. Su acción en nosotros se irá manifestando por medio de la paz de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Aquí nos dice que el dejar que el Espíritu Santo nos guíe es la principal forma de cómo Dios nos va a guiar y cómo nosotros vamos a dejar que Él nos guíe. Y nos vuelve a decir, ¿verdad? Por medio de una palabra, una lectura. Obvio, tiene que ser no vayas a ponerte a leer una fábula de... Ahorita hay muchos jóvenes que creen más en Harry Potter que en la Santa Palabra. Tienes que tener cuidado con las lecturas que estás leyendo. El deseo de hacer una u otra cosa que te dé paz. Es decir, el Señor no te va a invitar que tú digas, en este momento me dieron ganas de irme a los casinos. No, esa no es la forma en que el Señor te va a llamar. El Señor no te va a guiar al lugar de perdición de tu alma. Tienes que saber distinguir cuando tu parte carnal te está llamando a hacer algo y cuando la parte espiritual te está llamando a hacer algo. Es decir, el Señor te va a invitar, ven a misa los domingos, ven a la hora santa los jueves. Aquí tenemos hora santa los jueves de 7 a 8. Los lunes hay estudio bíblico de 7 a 9, hay lección divina de 7 a 9, hay formación en el ministerio de fuerza. Los martes tenemos misa a las 5:30 en español. O sea, tenemos tantas cosas. Los viernes ya se está reuniendo Fuerza Transformadora. Los sábados estamos nosotros, el grupo de oración. Esas son las cosas a las que el Señor te va a llamar, que son cosas buenas y que te van a dar paz. No te va a decir, vente al casino o vámonos a la disco o vete a tomar, no. Entonces, a lo que sea que te llame el Señor, tú te vas a dar cuenta que es el Señor porque te va a dar paz, te va a dar esa tranquilidad. La segunda forma es la palabra de Dios, ¿verdad? Como les repito, la Santa Escritura, el escuchar la misa, el ir a la hora santa,
el ir a formaciones, donde todo esto, lo que yo les digo, es cristocéntrico. Todo esto, el estudio bíblico, el grupo de oración, todo, la hora santa, todo está centrado en Jesús. Todos tenemos que llegar a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos va a llevar al Padre. La palabra de Dios es nuestra guía objetiva o externa, ya que Dios nunca dará una orden o señal que vaya en contra de lo que está escrito en la Biblia. En Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La palabra de Dios es viva, es la que es la que fue, es la que es y es la que será. Podrán pasar modas, podrán pasar generaciones, lo hemos visto en nuestras propias vidas, cómo han ido, vamos a dar un ejemplo en la música, ¿verdad? En un tiempo existió cierto tipo de música, después se fue acabando, empezó otro cierto tipo de música, se fue acabando. Las modas de cómo vestir en los tiempos de antes, ¿verdad? Los pantalones acampanados, después en su tiempo cuando yo fui creciendo los pantalones aguados. Todo va a pasar, menos su palabra, porque su palabra es viva, su palabra fue, su palabra es y su palabra será. Otra forma en que Dios nos habla es en las circunstancias. Dios nos va a guiar también por medio de común, o sea, por las circunstancias. Debemos orar para que el Señor cierre la puerta por donde no debemos entrar. Él nos dará paz por medio del Espíritu Santo y además la confirmará con su palabra. Debemos orar para que el Señor cierre la puerta por donde no debemos entrar. A veces las circunstancias nos llevan a hacer cosas inapropiadas. Nos dejamos a veces llevar por el momento. Hay un dicho, no me acuerdo exactamente cómo va, pero dice que cuando estás tú enojado, nunca tomes una decisión enojado, porque después puedes arrepentirte de lo que hiciste o de lo que dijiste. Hay circunstancias en donde te van a arrinconar, a hacer algo que tú no debes hacer. Por eso nos dice que tenemos que orar. Vamos a poner un ejemplo, hasta el comprar un vehículo, ¿verdad? A veces, porque vemos que el vecino tiene un carro bonito, una camioneta bonita, vamos y compramos la camioneta sin imaginarnos o sin pensar en la deuda que nos vamos a poner por los próximos 5 o 6 años. Y a lo mejor en este momento no tienes tú para sostener esa deuda. Y en lugar de estar trabajando para que vivas bien, para que puedas estar con tu familia, a lo mejor vas a estar trabajando los 7 días de la semana, de sol a sol, solamente porque tienes que traer ese dinero extra para hacer el pago de esa camioneta que solamente compraste por envidia, porque deseabas tenerla, porque tu vecino la tenía, porque tu familiar la compró y ahora tú quieres presumirle. Entonces, a veces las circunstancias nos hacen hacer cosas que no debemos hacer y que a la larga nos pueden afectar. Hasta en eso tenemos que ponernos en oración, pedirle al Señor qué es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y escuchar. Nos decía más antes, al comenzar del crecimiento del pecado, es difícil cuando tú estás en pecado. ¿Por qué te digo que es difícil cuando tú estás en pecado? Porque cuando tú pecas,
te apartas de la gracia del Señor y es más difícil que tú entiendas lo que Él quiere que tú hagas. Para eso tenemos la reconciliación. Si tú tienes formas de confesarte, ve a confesarte, reconcíliate con el Señor y vuelve a su gracia para que lo vuelvas a poder escuchar. No debemos, sin embargo, dejar que las circunstancias nos manejen, sino pedir siempre a Dios que esas circunstancias cambien según su voluntad y confiar que Él va a actuar. A ver, no debemos, sin embargo, dejar que las circunstancias nos manejen, sino pedir siempre a Dios que esa circunstancia cambie según su voluntad y confiar en que Él va a actuar. Aquí yo puedo familiarizarme con esto que dice, porque yo tengo una hija que va a cumplir 16 años y un niño que va a cumplir 3 añitos. Cuando mi esposa quedó embarazada de él, fue un embarazo muy riesgoso por una enfermedad que ella le salió en la sangre, donde el doctor nos dijo que las posibilidades de que cuando el niño naciera, tanto mi esposa como el niño podían desangrarse, o sea que los dos se podían morir. En una charla, un predicador dijo estas palabras: Jesús va a rescatar a tu hijo. Yo sabía que esas palabras eran para mí y para mi esposa. Yo recuerdo que ese día, en cuanto el predicador dijo estas palabras, yo recuerdo que yo empecé a llorar porque yo sabía que era Dios que me estaba llamando. Pero aún en esa circunstancia en la que yo estaba viviendo junto con mi esposa y junto con mi hija, de saber que tanto ella como mi hijo podían morir, yo no me dejé llevar por la circunstancia, porque bien pude haber renegado, bien pude haberme tirado al vicio del alcohol, hubiera podido actuar de muchas cosas si yo no, en esos momentos yo no hubiera estado en paz conmigo, si no hubiera estado en oración, si no hubiera estado pidiéndole a Dios que Él me hablara, ¿verdad? Estuvimos tranquilos los dos y yo sé que esas palabras eran del mismo Dios a través de este hermano que estaba predicando en ese día. Gracias a Dios ahora tenemos un niño ya va a cumplir 3 años pronto, muy sanito. Y esas son las formas en que Dios te habla a ti, ¿verdad? Puedes ir a misa y a lo mejor hasta en un canto el Señor te está llamando, te está hablando en ese canto. Yo recuerdo cuando fui a un retiro de 3 días, un encierro que les llaman, lejos de aquí de la comunidad donde yo vivo, y hubo un señor que todo el retiro él estuvo nada, no estaba, el Señor lo estaba preparando para que en su momento él abriera su corazón. El retiro termina con una santa misa. En el momento de la homilía, este hombre comenzó a llorar. Y lloró y lloró y lloró y siguió la misa y se acabó la misa y esta persona seguía llorando y seguía llorando. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor le habló a su corazón. En ese momento Dios usó a este padre como instrumento para llegar a los oídos de este hombre que estaba ya, después de 3 días, él ya había abierto su corazón y dejó que esa palabra que él necesitaba entrara en él. Así que tenemos que estar bien atentos siempre a todo lo que está pasando a nuestro alrededor y tenemos que estar en oración para entender cuándo esa voz viene de Dios, del enemigo, o es tu propio ego el que te está hablando.
Dios es un Dios de orden y por lo tanto actúa en una orden natural sin que esto quiera decir que no va a hacerlo en ocasiones de una manera sorprendente. Por ello debemos buscar la guía del Señor en cosas naturales y no esperar que aparezca un ángel para poder obedecer. Como les decía en mi situación, ¿verdad? Yo no me esperaba esas palabras en ese momento, mas sin embargo yo estuve atento a las palabras de esta persona y Dios me sorprendió con esas palabras donde dijo: Jesús va a rescatar a tu hijo. El señor que yo fui a vivir el retiro con él, no sé exactamente cuál era su situación en esos momentos, pero él sorprendentemente, a él en la última hora del retiro, a la hora que todo iba a terminar, fue cuando Dios le habló. Entonces, Dios en muchas ocasiones se vale de muchas cosas, de muchas personas para hablarnos. Hay ocasiones en que estas tres señales, las que acabamos de ver, que era el Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios y las circunstancias, ¿verdad? Hay ocasiones en que en estas tres señales no resultan suficientes y debemos acudir a un sacerdote para guía especial y sacramental. En casos menos serios, un hermano maduro en el espíritu podría ayudarnos. Es decir, si tú sientes que a través de que estás leyendo la palabra del Señor y sientes que no estás encontrando la palabra que tú necesitas, Dios no te está respondiendo, estás viviendo en una circunstancia donde le pides al Señor y el Señor no está actuando en tu vida, mas sin embargo puedes ir a hablar con un padre, como nos dice aquí. Aquí tenemos, gracias a Dios, tenemos 3 padres, tenemos muchos diáconos y hay gente muy madura espiritualmente en nuestra iglesia, que si tú tienes un problema, hay muchos grupos muchos ministerios, por ejemplo, como les digo, está Fuerza Transformadora, está el grupo de oración, está un ministerio de parejas, ministerio de jóvenes, estudios bíblicos. Hay tanta riqueza en nuestra iglesia donde tú puedes ir a nutrirte, donde tú puedes ir a escuchar la palabra de Dios, donde tú puedes ir y platicar con alguien que te va a escuchar y que sabes que no es una persona que te va a guiar al mal, que sabes que no es una persona que, si supongamos tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, no es alguien que te va a decir: pues déjala, mira, acabo mujeres hay a montones, vámonos a tomar, vámonos a esto, porque alguien que no está en el camino de Dios es lo que te va a decir, tanto hombre como mujer. Lo primero que te van a decir: deja a la persona. Si no estás a gusto, deja a tu esposo, deja a tu esposa, vente, vámonos al baile, vente, vámonos a tomar, vente, búscate a otra persona. Mas sin embargo, si tú buscas ayuda en la iglesia, son personas que te van a ayudar a tomar la decisión correcta, a tomar la decisión de acuerdo como Dios quiere que tú la tomes. Entonces es otra forma de cómo tú puedes escuchar a Dios. Ir y hablar con un padre, con un diácono, le expones tu problema que estás pasando. Y muchas veces puede ser que no tú vayas con las ganas de escuchar lo que tú quieras escuchar, mas sin embargo no te dicen lo que tú quieres, sino te dicen lo que es. A veces queremos escuchar que lo que yo estoy haciendo está bien, que lo que yo dije estuvo bien, que la forma en que yo me comporto está bien. O sea, que queremos que todo lo que sea conforme a nosotros sea la crítica buena. Nunca queremos una crítica mala, porque esa sí no la aceptamos. Entonces es necesario que de una u otra forma tú estés en oración y estés abierto a escuchar tanto lo que tú quieres oír como lo que no quieres que te digan, porque a veces eso es lo que necesitamos, que nos hagan ver nuestros errores.
que nos hagan ver en qué estamos mal. Impedimentos para recibir la dirección del Señor. Hay cosas que no te van a dejar que escuches lo que Dios quiere para ti. La primera es el pecado. Al apartarnos de la amistad con Dios, nos evita entender su dirección. Como yo les decía, cuando yo estuve viviendo en pecado, no quería escuchar cuando los hermanos decían acércate al sacramento. Yo no lo quería escuchar. El egoísmo provoca el endurecimiento del corazón, ¿verdad? Es donde yo me aferro a lo mío, a que yo estoy bien y que todos los demás están mal, y que no importa lo que me digan, que si mi esposa me dice, mira, estás tomando mucho, no, yo estoy bien, y nos comparamos a veces con otras personas, ¿verdad? Ese es el egoísmo, el no querer reconocer en lo que tú estás mal. La desobediencia indica soberbia y autosuficiencia. Hay que obedecer de buena gana. Pues creo que hay somos a veces muy desobedientes en muchos aspectos. No digamos en el trabajo, ¿verdad? A veces no nos gusta que nos manden, que nos digan, mira, tienes que ir a recoger esa basura y tirarla. Y uno, no, ¿por qué la voy a ir a tirar yo? Ese no es mi trabajo, ¿verdad? Esas son unas formas en cómo estamos siendo desobedientes. Y hay muchas formas. Esa simplemente es un ejemplo que les puedo dar. La hipocresía. Tomar una decisión sin tener la misma remota intención de seguir la voluntad de Dios. La hipocresía. Yo algo que digo, que yo soy alcohólico, aunque tengo 8 o 9 años que no me he vuelto a emborrachar. Pero en los tiempos que yo tomaba, y esta es la hipocresía, ¿verdad? Cuando mi esposa me decía que dejara de tomar y eso, yo decía, pero mira, ok, yo por lo menos tomo, pero tomo aquí en mi casa. Y mira, el fulanito toma y se va a un lugar, se va a otro. O sea, de una forma estamos siendo hipócritas. Porque nos queremos comparar. Queremos ver como que mi pecado es más pequeño que el de la otra persona, cuando el pecado es pecado. O sea, no hay pecado pequeño ni hay pecado grande. Simplemente que ahora los maquillamos. Por ejemplo, cometes infidelidad. Decimos, es que tuvimos un desliz. No, no es un desliz. Es un pecado. Fuiste infiel, engañaste a tu esposo, engañaste a tu esposa. La impaciencia. Dios tiene un tiempo para cada cosa en su plan perfecto. ¿Cuántas veces nos desesperamos pidiéndole algo a Dios, pero no le decimos? A veces, muchas veces le pedimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero una mejor casa, yo quiero un mejor esto, yo quiero, y quiero. Pero nunca le decimos, Señor, esto que yo te pido es bueno, no solamente para mí, para los que me rodean. Claro que un mejor trabajo nunca va a ser malo, pero si ese trabajo, de una forma tú vas a ganar más, pero vas a estar más fuera de tu casa, o sea, tienes que ver todos esos aspectos, porque muchas veces no es el vivir mejor económicamente, va a ser mejor para mí. Hay un dicho que dice, entre más ganas, más gastas, ¿verdad? Hay que ser pacientes. Está el ejemplo de Santa Mónica y su hijo San Agustín. ¿Cuánto tiempo duró ella orando para que él tuviera su conversión? Después de más de
30 años. Ahí estuvo su conversión de San Agustín. Nosotros duramos una semana. Pensamos que Dios es una maquinita donde vende cosas que le echas 2, 3 moneditas y compras el producto. A veces pensamos que vivimos en pecado por la edad que tengas, 20, 30, 40 años, y piensas que rezando una novena, mágicamente, tu vida va a cambiar. Pero con Dios las cosas no trabajan mágicamente. Con Dios las cosas trabajan en orden, y si es para tu bien y para los que te rodean. Entonces hay que tener mucha paciencia a veces y estar en oración y en oración y en oración, y tarde o temprano te la va a dar. Y si no te da lo que tú le pides, créelo que es porque el Señor sabe que es lo mejor para ti. Y si en este momento tú le estás pidiendo una casa y no te la da, es porque a lo mejor esa casa va a ser tu perdición, o esa camioneta nueva va a ser tu perdición, o esa nueva relación. Hay que ser paciente y estar en mucha oración. El orgullo, no reconocer nuestras faltas. Pues puede ir el orgullo un poco de la mano junto con la desobediencia y la hipocresía. El orgullo es tal vez a veces nos dicen, dale gracias a Dios por lo que tienes, pero cuando estamos tercos, como decía el crecimiento, a veces somos tercos o somos necios, ¿verdad? Decimos, no, güey, yo lo que tengo es porque yo trabajo. La casa que tengo es porque yo trabajo, yo la pago. El carro que tengo es porque yo trabajo, la ropa que... Sí, pero se nos olvida que Dios es el que nos dio la vida. Y no importa qué es todo lo que tú tengas, así puedes tener una casa de $500,000, una camioneta de $70,000, pantalones de $100. El día de mañana el Señor te dice, vas a venir a mi presencia, todo lo que tenías, aquí se va a quedar. Así que a veces no hay que ser tan orgullosos de creer que todo lo podemos nosotros por nuestros propios méritos. Estamos en donde estamos, tenemos lo que tenemos porque Dios es un Dios misericordioso y porque nos quiere. Y porque quiere que cada día seamos la mejor versión de nosotros y seamos mejor personas que ayer. Los dones y prodigios. No debemos olvidar que el Señor a veces obra de una manera extraordinaria por medio de un ángel, un sueño, un milagro, como una curación instantánea. Pero recordemos que todo esto está sujeto a la voluntad del Señor y que lo que nosotros debemos hacer es seguirlo a Él. Como les decía, ¿verdad? El Señor nos va a hablar de muchas formas. Nos va a hablar en sueños. A San José le habló en sueños y le dijo, ¿verdad? Agarra a María y salgan de aquí, vayan a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús. A través de las personas, como les decía a mí, la persona esta a la que fuimos en este retiro, en otra comunidad, el Señor usó a esta persona para hablarme a mí y a mi esposa y decirnos que todo iba a estar bien, que el hijo que estaba en el vientre de mi esposa en ese momento, que Él, Jesús, era el que lo iba a rescatar. A través de los doctores, porque a veces decimos, no fue el doctor. Dios utilizó al doctor, o a la doctora, o a la enfermera, a todas las personas que en su momento atendieron a mi esposa, para que ese niño llegara al mundo, pero fue la voluntad de Dios. Porque desafortunadamente hemos perdido tres embarazos. El más reciente ahora pronto tiene 1 año que lo perdimos. 2 no supimos exactamente qué iban a hacer porque no se alcanzaron a formar, pero 1 era un niño. Mas sin embargo nosotros, mi esposa y yo y mi hija en su momento, aceptamos la voluntad del Señor.
no le reclamamos, al contrario le agradecimos. Y muchas veces el Señor nos habló. Fue algo duro para nosotros, pero lo entendimos, que era la voluntad de Dios. Que el Señor nos dijo en estos momentos, no, a lo mejor no entendemos hasta ahorita el por qué, pero fue la voluntad de Dios. Ya nos dejó un niño que muchos doctores nos dijeron que no iba a sobrevivir, que iba a nacer con daño cerebral, con daño en los pulmones. El niño, gracias a Dios, está sanito, corriendo, es latoso. Pero el Señor nos habló. Me acuerdo cuando nació Mateo, me dijo la doctora estas palabras. En inglés, dice, yo no sé qué pasó, teníamos todas estas maquinarias porque estábamos expectando el peor de los casos. No entiendo qué pasó, pero el niño nació como una estrella de rock, como un rockstar. Yo solamente volteé a ver a la doctora, enfermera o no sé, la persona que nos recibió en NICU. Yo solamente recuerdo que volteé a verla y me sonreí con ella, como diciendo, yo sé que tú no sabes, pero yo sí sé. Solamente le apunté hacia arriba y le dije, I know what happened. Yo sé qué fue lo que pasó. Fue un milagro de Dios. Por medio de personas, como les comentaba de la persona esta, que en su homilía, acabando el retiro, Dios utilizó al Padre para hablarle a esta persona y que tuviera la sanación que en su momento él necesitaba, a través de un canto. En la música hay que tener cuidado con el tipo de música que escuchamos, porque los cantos tienen mensajes, a veces mensajes directos y a veces mensajes subliminales. Hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando. Si es un canto católico, el Señor va a tocar tu corazón en su momento. Tenemos una misión que cumplir y lo haremos bien mientras seamos guiados por el Señor, siendo dóciles a su llamado, distinguiendo su voluntad, alineado a las señales de seguridad, y debemos recordar que siempre es conveniente dejarnos guiar por otros hermanos maduros espiritualmente. Todos tenemos una misión, todos tenemos una vocación. Tienes que pedírsela al Señor. Por eso, gracias a Dios, tenemos sacerdotes, tenemos diáconos, tenemos hermanas religiosas. Y si ese llamado no es tuyo, si tu llamado es a ser un padre de familia, sé el mejor padre. No te pido que seas el padre perfecto o la madre perfecta, porque nadie va a ser perfecto y todos vamos a cometer errores. Pero sé la mejor versión de lo que tú puedes ser. Tarea. Hay que revisar nuestras vidas para darnos cuenta cómo nos ha guiado el Señor y darle gracias. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Hay que revisar nuestras vidas para darnos cuenta de cómo nos ha guiado el Señor y darle gracias. Para terminar este tema, si tú ya tienes tiempo caminando con el Señor, voltea hacia atrás. Cierra tus ojos. Voltea hacia atrás. Y tú fíjate de dónde es del hoyo de donde te sacó el Señor. Te sacó del vicio del alcohol. Te sacó del vicio del cigarro. Te sacó del vicio de la pornografía. Del vicio del casino. No sé cuál sea tu situación en la que tú vivías antes, pero el Señor, si estás viendo este video, es porque el Señor te ha llamado por tu nombre y te ha dicho que tú eres su hijo más amado
Y Él tiene un propósito para ti. Y tiene un propósito para tu familia. Solamente abre tu corazón. Déjate guiar por el Espíritu que está en ti. Haz lo que vuelva a revivir, escuchando su palabra, leyendo su palabra, yendo a grupos católicos a alimentarte de Él. Ábrete y escucha la palabra de Dios, porque aún en el silencio Él te está hablando. Y Él quiere que tú seas la mejor versión de ti. Él quiere que tú hoy seas mejor persona que ayer. Y que todo lo que hagas y que todo lo que digas y que todo lo que veas y que todo lo que escuches, primero pienses si lo está complaciendo a Él o a los hombres. Que a donde Él te está llamando o a donde tú piensas que es Él el que te está llamando, esto que a donde yo voy a ir, ¿le está complaciendo a Dios? ¿Lo que estoy viendo en este momento le está complaciendo a Dios? ¿La forma en que yo me expreso con mi familia, con mis compañeros de trabajo, le está agradeciendo a Dios? Pon atención a todas estas cosas y primero piensa si lo que vas a hacer es agradable a Dios. Si tu respuesta es sí, haz lo que el Señor te está pidiendo. Si tu respuesta es no o no lo sé, no lo hagas. Y si Dios no sientes que Dios no te habla por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de una circunstancia, busca ayuda en un hermano dentro de la iglesia que tú sepas que es una persona que te va a guiar por el camino del bien. Por hoy es todo para este crecimiento. Escucha la voz del Señor. Tienes que estar atento porque no sabes en qué momento Él te va a llamar. Nos cubrimos con tu manto, Mamita María. Te pedimos que cubras y protejas nuestros hogares, nuestras familias. Y a ti, bendito Jesús, que fuiste guía de nosotros, enséñanos a ser más como tú y háblanos a nuestro corazón. Nos quedamos en esa paz y en esa tranquilidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.